Buenos días a todos. Antes que nada, gracias a Endeavor por la invitación. Iba a venir Álvaro, mi socio, que es gerente de marketing, pero está enfermo, así que bueno, me toca a mí exponer un poco. Yo soy gerente de tecnología y realmente me emocioné un poco con el tema y ya había preparado todas las consultas de base de datos y tal. Álvaro me dijo, no, eso no, nadie va a entender nada, así que bueno, me tranquilicé, quedó más o menos la presentación, pero creo que les va a gustar un poquito. Así que mi idea un poco es explicarles todo este concepto de Big Data, qué involucra y cómo uno puede aprovecharse de esto y más que nada ir a la parte práctica un poco, cómo nosotros lo usamos y cómo un startup puede usarlo y no ir a las grandes compañías que obviamente usan esta información. Así que bueno, espero que les interese. Voy a empezar ahí explicándoles un poco qué es Pedido Ya. Pedido Ya surge hace un par de años, empezamos acá en Uruguay y lo que permite es realizar pedido de comida a través de internet y de dispositivos tanto web como móviles. Hoy en día somos el líder en Latinoamérica en ambos dispositivos y trabajamos con más de 4.500 restaurantes y estamos en 7 países, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Próximamente abriremos más mercados. Y bueno, algunos de nuestros clientes más importantes en esos mercados son Pizza Hut, Burger King, KFC, Subway y otros dependiendo del mercado. Y bueno, ahí hay una muestra de cómo se ve en la web y cómo se ven los dispositivos móviles. ¿Cómo funciona? El usuario realiza el pedido a través de la web o dispositivo móvil, Pedido Ya le envía el pedido al restaurante, el restaurante prepara la comida, se lo envía al cliente y el cliente abona en el momento que la comida le llega a su casa. ¿Cuáles son los beneficios para el usuario? Y bueno, básicamente es más rápido y más fácil que pedir por el teléfono. Te permite el discovery de nuevos restaurantes. Acá hay algo interesante que a veces uno siempre pide lo mismo y no se da cuenta que capaz que a la vuelta de la casa hay un lugar de sushi nuevo o otro tipo de comida que nunca está acostumbrado a pedir y bueno, permite descubrir esos lugares. Y sobre todo tomar una decisión basada en reviews, en experiencia de otros usuarios. Eso es algo muy enriquecedor en la experiencia y para el restaurante obviamente más ventas y ordena un poco más el proceso de recibir esos pedidos, llegan mejor procesados, el usuario se tomó su tiempo y el restaurante lo ve directamente en un pantallazo y no tiene que acordarse de todo lo que el usuario le pidió. Bueno, quiero hablar de 3 conceptos de Big Data, que son, le damos las 3 B cortas de Big Data, que son volumen, variedad y velocidad. Esto significa que al tener muchísima información, esto genera un gran volumen. Hay una gran variedad del formato de esos datos. Al crecer una aplicación y conectarse con otras aplicaciones, crece el formato de esa información, hay que entender cómo manejarse. Y sobre todo la velocidad. Hoy en día Internet engloba muchos dispositivos, muchos usuarios y esa velocidad tiene que realmente contar una transferencia increíble para que pueda ser consumida casi en tiempo real. Voy a hablar un poquito de las características que tiene el volumen y ahora voy a hablar un poco de la práctica. El tema del e-commerce cuando surgió realmente creó nuevos e-canales, digamos, donde las empresas pueden llegar a más usuarios a través de diferentes vías, como por ejemplo, no sé, Facebook o obviamente el sitio web o Twitter. Uno puede vender más productos a través de esos canales y llegar a más clientes. Esto hace que cada transacción genere capaz hasta 10 veces más información de lo que uno generalmente guardaba, que era solo tal cliente compró tal cosa. No, ahora quiero saber por qué canal vino, a qué hora vino, qué fue lo que compró antes, qué fue lo que hizo antes. Y esta información las empresas lo ven como un activo y es difícil desprenderse de eso. Lo ven como algo importante, capaz que no lo analizan, pero quieren guardarlo. Y esto necesita más almacenamiento, que hoy en día no es un problema, depende del volumen que uno maneje, pero hay capacidades para almacenar toda esta información. ¿Qué alternativas se pueden usar para poder contrarrestar un poco este tema del volumen? Y bueno, por un lado, definir procesos de data management para aumentar el retorno de información. O sea, está bien con guardar la información, pero uno tiene que saber cómo procesarla, qué información guardar y cómo procesarla después. Eso por un lado. Por otro lado, ser más selectivos. Esto que decías, si yo quiero aplicar tal estrategia, tengo que saber qué quiero guardar de eso para después consumirlo. No me sirve guardar todo para después tenerlo por las dudas. Por otro lado, eliminar redundancia. Pasa que un sistema crece y se empieza a tener redundancia de datos por todos lados. Y bueno, la idea es un poco ser más selectivos y entender qué es lo que voy a guardar. Descargar datos fríos. Esto significa que capaz que estaba guardando muchísimos datos y es necesario empezar a eliminar datos que no se consultan hace mucho, que realmente no están aportando al negocio. Y por otro lado, hacer un poco de outsourcing de esos datos. Nosotros en Pedido Ya, por ejemplo,
nos definimos como una empresa de e-commerce, una empresa de tecnología, y hay determinada información que no nos interesa por lo menos manejar a nosotros. Un ejemplo es la parte de infraestructura en sí, no la estamos manejando nosotros, una empresa en Argentina maneja todo lo que son los servidores, nosotros nos encargamos realmente del producto, esto lo manejan ellos. Otros ejemplos más puntuales capaz para un startup es Google Analytics. Google Analytics tiene muchísima información de uno y uno no se encarga de manejarlo, uno nada más consulta. Usamos Google Analytics, después tenés herramientas para la medición en sí del sitio web, la optimización del sitio web. Por ejemplo, Crazy Egg es una herramienta que usamos que nos permite ver el usuario cómo navega nuestro sitio. Esa información la tienen ellos, nosotros nada más las consultamos. Y así hay muchísimos más ejemplos, como por ejemplo el envío de emails. También podemos saber cuántos usuarios abren los emails, en qué horarios, pero no es información nuestra, es información que está almacenada de nuestro lado. Eso por el tema de outsourcing, y así se puede desprender uno un poco del volumen de datos que genera y realmente quedarse con el core de su negocio y no tanto con todos los datos por las dudas. Eso con el tema de volumen. La velocidad, ¿qué pasa? El e-commerce incrementa la velocidad de los puntos de interacción, entonces se necesita consumir la información en tiempo real y bueno, la disponibilidad de los datos es algo muy importante. Por ejemplo, en nuestro caso, la respuesta del sitio web o las aplicaciones web, la ejecución de una transacción, la actualización en nuestro caso de un estado de pedido, pero en un sitio como Amazon, por ejemplo, el pedido que hice, en qué ciudad está ahora, a qué hora va a salir para la otra ciudad, y la disponibilidad de los datos para análisis, ya sea en real time o no real time. Buenas prácticas para manejar esto son los OSDs o Operational Data Stores. Nosotros en Pedido Ya lo usamos un poco esto para el análisis. Lo que nos permite es determinada información que sabemos que vamos a consultar, la guardamos en otro lado y la consultamos ahí, no estamos accediendo constantemente para calcular todo. Eso es algo muy interesante para hacer, para optimizar. Eso está bueno para cualquier startup. Y que no deshabilite su aplicación total solo por el hecho de consumir datos importantes. El uso de caches, que si me voy muy técnico me avisan y bajo un poquito un cambio. El tema de caches lo que nos permite es guardar información que sabemos que es estática y no va a cambiar cada cierto tiempo, entonces consultamos siempre ahí. Un caso puntual en Pedido Ya, por ejemplo, cuando entramos a una ciudad y vemos los barrios nos cambian cada un día, entonces una sola vez los guardamos y consultamos siempre ahí, no tenemos que estar calculando todo el tiempo los barrios. Y bueno, la modularización por el tema de APIs, por medio de APIs. APIs son como pequeñas interfaces que nos permiten conectarnos con nuestra aplicación. Esto lo que nos permite es ser más selectivos a la hora de comunicarnos con la aplicación y elegir bien los datos. Y eso optimiza obviamente la velocidad, además de otros beneficios que tiene, pero por ejemplo, un restaurante capaz que tiene muchísimos datos, como por ejemplo la comisión que tiene o qué sistema de recepción de pedido usa, y a la aplicación de móvil no le interesa eso. A la aplicación de móvil le interesa el nombre del restaurante y cuánto tiempo demora. Entonces, a través de la API nosotros podemos elegir, el restaurante tiene estos 10 características, no estas 50. Entonces, por eso permite mejorar el tema de velocidad. Variedad, bueno, como comentaba, un sistema empieza a crecer, empieza a utilizar otros servicios, empieza a hacer alianzas estratégicas con otras empresas o empieza a hacer adquisiciones y todo este volumen de datos, esta masa de datos empieza a crecer, crecer, crecer y uno al final termina teniendo una gran variedad de formatos de datos. Entonces uno tiene que aprender cómo interactuar con esta información. Y buenas prácticas de esto es el uso de XML como formato estándar de comunicación de datos y obviamente la modularización por el medio de APIs. Un ejemplo que nos pasa es con un sitio de una guía de Brasil que ellos el formato que utilizan para mostrar a los restaurantes es XML y nosotros no tenemos eso. Entonces tenemos que generar como un intermediario que transforma XML y se lo enviamos a ellos. Eso es más o menos las 3B y es cómo lo aplicamos nosotros. Bueno, está todo lindo, todo bien con toda la información, cómo manejarla, está muy bueno. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos datos? La idea es sacarle el jugo y estas son algunas cosas que se pueden hacer. Esto desde el punto de vista de marketing, obviamente lo hizo Álvaro, se pueden aplicar para otras cosas, pero por ejemplo se puede medir la performance de promociones. Lanzamos una promoción, entonces podemos entender cuánto impactó esa promoción, medir la efectividad de las campañas que hacemos por emails o cualquier tipo de campaña, sobre todo nosotros usamos emails, medir qué tanto sirvió, el análisis de fidelización, el RFM que ahora voy a explicar bien qué es, bueno, y muchísimo más que esto permite tomar mejores decisiones. El análisis de fidelización, por ejemplo, nosotros lo que tenemos medido es el cohort de usuarios, nos permite saber cuántos usuarios se registran y hacen su primer pedido en un mes y al siguiente cuántos retornan y eso nos permite tomar decisiones inteligentes a la hora de invertir capital y tiempo y recursos. La efectividad de las campañas, obviamente, podemos entender bien qué campañas sirvieron, cuáles no, en qué horarios se enviaron,
cuántos usuarios abrieron las campañas, qué más les interesó, si cliquearon el link de arriba o el de abajo. Y todo esto es gracias a información que vamos almacenando, puede ser propia, puede ser en Analytics, y bueno, nos permite tomar mejores decisiones. Hablando un poco de RFM, es algo sumamente interesante. Nosotros en PedidosYa en realidad, como todo startup, empezamos 3 socios, haciendo todos de todo. Álvaro diseñaba, Álvaro hacía SEO, Álvaro hacía marketing, yo desarrollaba SEO, diseño, todo junto. Y no hay tiempo para medir, es la realidad. Uno tiene que ir y bueno, ver qué pasa, darse la cabeza contra la pared, probar muchísimas cosas y obviamente se va a equivocar. No sabe dónde enfocarse y todo este análisis de información lo que permite es hacer foco un poco a la empresa. Capaz que para un startup es difícil, hay que poder lidiar con eso. Hoy en día, recién este año, después de un par de años de lanzamiento de producto, estamos empezando a medir realmente las cosas y enfocándolos en lo que importa. Mi recomendación para un startup es traten de empezar lo antes posible porque realmente el know-how de uno es un diferencial con la competencia. El RFM fue algo que hace unos meses nos enfrentamos. Es algo que está bueno para cualquier sitio de e-commerce en sí. RFM significa recency, que es qué tan reciente compró un usuario. Frequency, que es qué frecuencia, cada qué frecuencia compra un usuario. Y monetary, cuánto gasta un usuario. Esto en realidad es un análisis bien sencillo que lo que te permite es segmentar tu base de datos entendiendo estos 3 parámetros y ver a qué usuarios realmente enfocar tus campañas y todo tu esfuerzo. Si es a los que compran más o a los que compran menos. Y bueno, dependiendo del caso, uno se va a querer enfocar a uno u otro, pero capaz que uno está haciendo hoy en día broadcast de newsletter a todos los usuarios y trata a todos por igual, cuando en realidad cada uno necesita un tratamiento diferencial, un servicio personalizado, digamos. Esto es un análisis muy sencillo de hacer en realidad y está muy bueno como base. Para un sitio de comercio electrónico yo creo que con compras esporádicas está muy bueno y es la base. Para nosotros es algo que nos sirvió, pero nosotros necesitamos ir un poco más allá. Nuestro sitio no es de compras esporádicas, tenemos usuarios que compran 2 veces por semana y esto realmente nos aporta, pero no mucho, entonces vamos a ir un paso más allá. ¿Cuáles son iniciativas que tenemos respecto a esta base de RFM Análisis? Bueno, estas son algunas de las iniciativas que se puede hacer con el Big Data que tenemos hoy en día y lo que queremos lograr. Ofertas y sugerencias por email según comida, precio y horario. Nosotros no queremos saber con qué frecuencia compra o no sé cuándo fue la última vez que compró, realmente cuánto gastó, sino si compra los primeros días del mes o los últimos días del mes. Si compra más los fines de semana o los días de semana. Si compra más en la noche o en la mañana. Si compra, no sé, qué tipo de comida busca, de qué barrios generalmente compra. Esa información para nosotros es más rica que el RFM y creo que cada negocio debería, más allá del RFM, investigar cuál es su nicho de datos importante a la hora de comunicarse con sus usuarios. Esto es lo que a nosotros nos permite es brindar un servicio más personalizado. Como decía, ofertas y sugerencias por email según comida, precio y horario. Saber un usuario cuándo es probable que vaya a comer y ahí ofrecerle la comida y no molestar a todos los demás. Ahora con las aplicaciones de mobile, de Android y de iPhone, es algo que realmente viene creciendo y estamos impresionados. Empezamos en marzo con el lanzamiento de las 2 aplicaciones y contábamos con el 4% del total de los pedidos venía por esas plataformas y hoy en día ya es un 16%. Viene creciendo un 1 o 2% por mes y seguimos apostando a eso. Y bueno, cosas que se pueden hacer, por ejemplo, son push notifications, que el celular directamente te envía una notificación. Y no es al azar, es también con este tipo de información. Saber qué usuario es cada uno y qué es lo que hace para entender qué notificación enviarle y a quién no. Y bueno, una idea también es listado de restaurantes personalizados. Nosotros hoy en día se usan algunas cosas de esas, por ejemplo como Amazon que te sugiere productos después de que una búsqueda hiciste. Si vos buscaste para una dirección y entras 2 días después, en la home ya te muestra restaurantes para esa dirección, o sea, se acuerda el sitio. Es algo medio básico, pero se puede ir más allá de esto. Por ejemplo, si yo sé que un usuario pide milanesa napolitana, le puedo ofrecer otras milanesas napolitanas de otros restaurantes con todos los precios. Eso es un servicio más personalizado y creo que es algo que a los usuarios les gusta al utilizar un servicio. ¿Para marketing sirve? Sí, sirve para marketing, pero sirve para muchísimas cosas más. Nosotros dentro de la empresa, por ejemplo, aprendimos y empezamos a medir muchísimas más cosas. Por ejemplo, el proceso interno del pasaje de pedidos a restaurantes. Eso es algo que nos sirve muchísimo a la hora de optimizar procesos y del trato con el cliente. Nosotros sabemos cuánto demora un restaurante en confirmar un pedido, si generalmente lo confirma o no lo confirma, cuáles son los motivos de rechazo, a qué nivel de facturación llega un restaurante para entender si hay que automatizar el pasaje de ese pedido o no. Y nosotros con toda esa información después podemos hablar con los clientes, explicarles los números, que entiendan y
Un ejemplo sencillo, por ejemplo, vemos que un restaurante hay muchos pedidos fuera de zona. Y cuando vemos, y son rechazados, cuando vemos la zona vemos que eran por un par de cuadras. Se habla con el restaurante, capaz se puede extender un poquito la zona de entrega y ya a partir de ahí empieza a tener más pedidos. Podemos medir cuántas visitas tiene un restaurante y cuántos pedidos tiene la conversión de ese restaurante y entender, capaz que el menú está mal configurado y la gente no lo entiende y capaz que es tocar un par de cosas y ya empieza a funcionar de vuelta. O sea, son detalles que uno a veces, teniendo pocos datos, le sirve para tomar mejores decisiones a futuro. De vuelta, sobre todo para un startup que no tiene muchos recursos y realmente tiene que hacer foco en algo puntual y todo el capital humano y todo el capital que tenga, enfocarlo a algo puntual. Eso es una de las mejoras que se puede hacer dentro de la empresa fuera de lo que es marketing. Y bueno, más que nada es eso. Quería hablar un poco sobre el tema, pero más que nada llevarlo a la práctica para que lo entiendan un poco y no sea tan... No, porque Amazon lo hace, Google lo hace. Ok, perdón Pablo, pero es verdad que lo hace. Pero ¿cómo yo, como startup, soy una persona, somos dos, cómo puedo llevar a cabo estas cosas? ¿Cómo puedo llegar a ser un Google? Obviamente, ¿cómo puedo llegar a ser un Amazon? Pero bueno, cómo yo con mis pocos recursos puedo aprovecharme de esto y todo para, obviamente, aumentar las ganancias de una empresa. Así que bueno, básicamente es eso. Muchas gracias. Si tienen preguntas...